Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora de la noche por aquí. Nuevamente, su hermano en Cristo. Gloria a Dios. Por aquí estamos, amados hermanos, en esta noche, en este día 30 de octubre de este año 2025. Les saludamos, amados hermanos, y aquí estamos nuevamente, ¿verdad?, para hacer otro video más, otro en vivo, para estar meditando un momento, amados hermanos, en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Así es de que, bueno, por ahí si nos está viendo ya, pues le pedimos que nos ayude por ahí compartiendo esta transmisión para que así podamos llegar a más personas. Amén. Por ahí ayúdenos, necesitamos de su ayuda. Necesitamos, ¿verdad?, que nos ayuden a compartir cada transmisión para que pues podamos nosotros así cumplir, ¿verdad?, con el objetivo con los que nos tiene por aquí, amados hermanos. No queremos estar solamente aquí, ¿verdad?, perdiendo el tiempo. Y bueno, es por eso que a veces también pues nos desanimamos, ¿verdad? Y dejamos de hacer estas transmisiones, pues porque lamentablemente pues vemos que aún, ¿verdad?, aún nosotros los cristianos pues no estamos a veces muy interesados, ¿verdad?, en seguir siendo edificados, amados hermanos. Así es de que pues por ahí siempre, ¿verdad?, pidiéndole de su ayuda para poder llegar a más personas. Comparta este video para que podamos alcanzar a más amigos, familiares, ¿verdad? Porque pues lo único, hermanos, que nos tiene acá, ¿verdad?, pues es el poder compartirles algo de la palabra del Señor. Y bueno, sobre todo el día de hoy, hermanos, queremos meditar un poquito, ya que bueno, pues se acercan estas fechas, ¿verdad? El día de mañana, 31 de octubre, pues aquí en Estados Unidos, lo que se conoce como el famoso Halloween, y allá en México y algunos lugares de allá de Centroamérica, pues se celebra lo que es el Día de Muertos, ¿verdad? El día primero, el día 2 de noviembre. Y pues, amados hermanos, eso es de lo que queremos hablar en esta hora de la noche. Queremos tocar un poquito ese tema, ¿verdad? Queremos, hermanos, pues traer un poquito de luz, hermanos, conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Y bueno, pues sabemos, hermanos, que todas estas celebraciones, hermanos, son tradiciones humanas, ¿verdad?, tradiciones de hombres. Y pues lamentablemente, hermanos, hay tradiciones que pues no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, usted puede ser incluso católico, puede, ¿verdad?, abrazar otra religión, pero pues al final se supone, ¿verdad?, que usted quiera agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo agradar a Dios si no hago lo que su palabra me enseña, ¿verdad? Porque ese es el asunto, amados hermanos y amigos, que Dios nos ha dejado, hermanos, escrita su palabra, nos ha dejado sus mandamientos. Y bueno, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios le habla al pueblo de Israel, y antes de que ellos entren, ¿verdad?, y posean la tierra que Dios les había prometido, pues Dios, hermanos, les da la orden, ¿verdad?, de que ellos no hagan, hermanos, las costumbres que se practicaban en esos pueblos. Y una de esas costumbres, ¿verdad?, era el consultar a los muertos. Esa era una costumbre que tenían ciertas naciones en aquellos tiempos,
y que son costumbres, hermanos, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, se practican, donde, bueno, amado hermano, lamentablemente no es una realidad, ¿no? Porque vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, que bueno, que cuando alguien muere, ¿no? Cuando alguien fallece, hermanos, pues él se va y él ya no está aquí y no se le permite regresar, ¿verdad? No es como que Dios, hermanos, el día primero, como que les da permiso, ¿no? Para que vengan a visitar a sus familiares, hermanos. O por ejemplo, ¿no? Aquello que se practica en el espiritismo, hermanos, que es la consulta de muertos, ¿no? Hay gente que queriendo encontrar algo, hermanos, ¿verdad? Queriendo, pues se ha escuchado, ¿no? Aunque parezca como de película, hermanos, pues de gente que quiere saber de alguna herencia, no sé dónde quedó por ahí el testamento, porque por ahí la persona que falleció, pues lo tenía, pero no saben dónde lo dejó. Hermano, parecen cosas, ¿verdad? Que parecen hasta de fantasía, de película, pero que la gente lo hace, hermano. La gente va y consulta, ¿no? Un espiritista, lo que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos le llaman un medium, ¿no? Que es una persona que supuestamente puede llamar a alguien que esté muerto, ¿no? Lo cual, hermanos, para comenzar, pues la Biblia reprueba. Lo segundo, que si Dios, hermanos, ¿verdad? Que es el que da la vida, el que la quita, es el que tiene el control, hermano, de los vivos y de los muertos, ¿verdad? De los que ya no están en este mundo, pero que están, hermano, en otro lugar, ¿no? Es Dios el que tiene el control de eso. Y al menos, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña es que Dios no permite que alguien, hermanos, que ya partió de este mundo, pues venga y menos, hermano, que haya gente que se llame medio o medium, como les llaman en inglés, y que tengan ese poder, ¿no? De traer a un muerto, de comunicarse. Entonces, ¿verdad? La pregunta sería, bueno, entonces cuando alguien consulta, ¿no? A un espiritista para mandar a llamar a su familiar muerto, y de repente la gente, ¿verdad? Los que pues dicen, dan testimonio de eso, ¿no? De que las luces se apagaban, que las mesas se movían y que su familiar le contestó, ¿no? Y que el espiritista, ¿verdad? Le preguntaba al muerto los gustos y coinciden, ¿no? Con lo que el familiar sabe. Y claro, el familiar pues se queda sorprendido, pero lo que pasó es que el espiritista, antes de tener la sesión, pues estuvo sacando información, hermano, estuvo hablando, ¿no? Con el familiar del difunto y entre, como dicen por ahí, entre chance y risa, le estuvo sacando cierta información que aquella persona no se dio cuenta. Y que cuando empiezan con esa sesión no espiritista, pues esa persona usa esa información para sorprender a la persona y decirle, mira, tu muerto me está diciendo, ¿verdad? Que esta era su comida favorita, y la persona se queda sorprendida. No es que tú mismo, sin darte cuenta, le diste esa información a esa persona. O sea, hermanos, al final, ¿verdad? Eso es pura charlatanería. O sucede otra cosa, hermanos, ¿verdad? Que hay quienes tienen contacto, ¿verdad? Con el mundo de las tinieblas, y esa persona no te va a traer a tu familiar muerto. Lo que va a invocar va a ser a un demonio. Eso es lo que va a invocar, un demonio. Entonces ese demonio pues puede hacer ciertas cosas, ¿no? Eso que se mira, ¿no? Que si se apagan las luces, que si se mueven las cosas, puede ser un demonio, hermanos, una potestad que se está manifestando ahí, pero al menos, ¿verdad? Bíblicamente no es eso. Entonces, ¿verdad? Pues por eso queríamos, hermanos, tomarnos este tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo,
en nuestros países, ¿no? Allá en México sobre todo, que se da este gran culto, ¿no? Incluso, qué tremendo, ¿no? Porque en nuestro país y bueno, ya en muchos lugares, hermano, se rinde culto a la muerte, ¿no? Pero bueno, en estos días que vienen, esta fecha, ¿no? Pues se hacen los altares a los muertos, se les pone su comida que supuestamente ellos disfrutaban, ¿no? Y llega a suceder, ¿no? Que por ahí la botella de tequila amaneció vacía, los cigarros estaban fumados, la comida estaba mordisqueada y la gente, hermano, ¿verdad? En la ignorancia, pues piensa que su muerto vino y disfrutó de aquello, ¿no? Eh, Sería a lo mejor el borracho de ahí de la colonia, ¿no? Que ese día aprovecha para ir a los altares y tomar y aquel que tiene hambre come, ¿no? Amados hermanos, pero es imposible, ¿no? Es imposible según la Biblia. Y entonces, hermanos, si yo soy una persona, ¿verdad? Porque pues yo creo, hermano, que un cristiano no hace este tipo de prácticas, ¿no? Que no me sorprendería, hermano, porque créame que, ay, Dios mío, de repente, hermano, los mismos cristianos hacen cosas que uno se queda, hermano, si uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si eres cristiano, ¿cómo que? No, hermano, ¿qué cosa le podía contar yo que me ha tocado ver, que me ha tocado experimentar con personas, ¿va? Que dicen que son cristianas, pero que pues hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces yo espero con todo mi corazón, ¿no? Que alguien siendo cristiano, hermano, pues no crea en estas cosas, no esté por ahí haciéndole un altar a su difunto, ¿verdad? Eso espero, pero como le digo, hermanos, yo me he llevado cada sorpresa, ¿no? Con gente que supuestamente dice haber conocido la verdad, pero aparentemente no ha conocido la verdad. Entonces, hermanos, allá en nuestros pueblos, ¿verdad? Lo que es México, pues bueno, viene este día, hermano, donde pues es incluso, ¿verdad? Mundialmente conocida esta celebración tan eufórica que hay en nuestro pueblo, allá en México, ¿no? Que es a los muertos, ¿no? Donde se hacen esos altares, se hacen altares en las escuelas, o sea, desde pequeñito, ¿no? Se les va inculcando aquello, ¿no? Y bueno, supuestamente lo hacen en aras de la tradición, ¿no? Es que es una tradición que tenemos como mexicanos. Entonces, hermano, pero son tradiciones que no son buenas, que no son agradables a Dios. O sea, son tradiciones que no honran, que no glorifican a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, yo creo que aún, ¿verdad? El católico, hermanos, debería de meditar en esto, ¿verdad? Aún el católico, porque, hermano, si tú eres católico, pues tú estás buscando, ¿verdad? Como dicen algunos por ahí, a tu manera, no a mí, porque a veces uno le habla a un católico, no, bueno, yo a mi manera, sí, pero, o sea, a tu manera estás tratando de agradar a Dios y has leído su palabra, te has dado cuenta que a Él no le gusta estas cosas, que la Biblia no enseña por ningún lado, no nos habla nada, ¿verdad? Del culto. De hecho, la palabra de Dios reprende ese tipo de acciones, ¿verdad? Allá en el libro de Levíticos, Número, ¿verdad? No recuerdo bien si es en Levíticos o en Número, dice, no se halle en ti quien consulte muertos, quien consulte adivinos. Esa es una orden que Dios le habla al pueblo de Israel. No se halle en ti, o sea, que no se encuentre entre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios había llamado al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que le fuera una gente santa, para que le fueran un sacerdocio, un real sacerdocio, reyes, sacerdotes. Para eso Dios había escogido a este pueblo. Para eso Dios nos ha escogido a nosotros ahora, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios que nos ha trasladado de donde las tinieblas a su luz admirable. Y se espera, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues no participemos, dice la Biblia, en las obras infructuosas de las tinieblas. Y lamentablemente, ¿verdad?, el participar, aunque por tradición,
aunque, ¿verdad? Uno dice, bueno, es que yo soy de México y es una tradición, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Pues déjame decirte que hay cosas, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, no todo lo que brilla es oro. Y no todo, ¿verdad? Lo que aparenta no ser malo es bueno. Por muy inocente que se vea aquello, por verdad, porque podemos apelar a eso, ¿no? Ay, es que es parte de mi cultura, es parte de mi tradición, ¿verdad? Sí, pero es que los que están en Cristo, dice la Biblia, nuevas criaturas son. He aquí las cosas son nuevas, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Pablo habla de renovar la mente, transformar nuestra forma de pensar. Yo ya no puedo pensar igual que el resto, ¿no? Y con esto, atención, hermanos, a lo que voy a decir. Con esto no tiene nada de malo o no quiere decir que usted, ¿verdad? Recuerde u honre la memoria de algún ser querido que ya no está acá. Pero pues yo, ¿verdad? Acabo de pasar por un proceso, ¿verdad? Donde pues perdí a mi madre. Y ese dolor lo llevo en mi corazón, ¿verdad? Y no estoy esperando un día de muertos para recordarla, porque, por decirlo así, yo la traigo ahí en mi teléfono, ¿no? Ahí traigo una fotografía de ella, entonces pues la recuerdo todos los días que veo esa foto, ¿no? Y no la recuerdo, hermanos, para a lo mejor, ¿verdad?, entristecerme, sino pues todo lo contrario, para darle la gloria a Dios y las gracias por sus enseñanzas, ¿verdad? Por lo que ella me enseñó a hacer, ¿verdad? En su capacidad que ella tuvo. O sea, a lo que voy, hermanos, ¿verdad? Es que la Biblia tampoco, ¿verdad?, te prohíbe que pienses en esa persona, que honre su legado, ¿no? Que la recuerdes con amor, que lo recuerdes con amor, ¿verdad? Pero esa es una gran diferencia a consultar a, ¿verdad?, muertos o a poner un altar, ¿no?, esperando en la ignorancia que esa persona venga, ¿verdad?, y esté ahí, ¿no?, y disfrute de lo que ella disfrutó o de lo que él disfrutó. Vamos a la Biblia, ¿no? Porque pues usted puede decir, bueno, ya usted habló bastante, pero a ver, dígamelo, muéstremelo con la Biblia. Bueno, vamos primeramente, ¿verdad?, al libro de Eclesiastés. Ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 5, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia católica, lo dice la Biblia evangélica, lo dice la Biblia. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir. Atención. Porque los que viven saben que han de morir. Claro, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Fíjese lo que dice ahí en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, los muertos nada saben. Los muertos no están por ahí asomándose en una ventanita en el cielo hacia acá abajo, ¿no? Y están esperando seguramente allá en el cielo, ¿verdad?, en un calendario, a que sea el día primero para que Dios les dé permiso de venir a la tierra. No, hermanos, amigos, eso es tradición, ¿verdad? Eso es una tradición, es una costumbre. Y es una tradición que lamentablemente no le agrada a Dios, ¿verdad? No está en los parámetros bíblicos. De manera que si yo quiero agradar a Dios, ¿verdad? Porque una cosa es decir, yo conozco a Dios, ¿verdad? Porque a la mayoría de gente, ¿no?, al menos que sea atea, ¿no?, o agnóstica, y le pregunta a uno,
o le presentas el evangelio, dice, no, yo conozco a Dios, yo tengo mi religión, yo tengo mi iglesia. Sí, pero es que ese Dios, ¿verdad? Incluyendo la Iglesia Católica, la Biblia habla y categóricamente enseña lo mismo, ¿verdad? Que esta Biblia que nosotros usamos. Dice Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, su memoria ha sido puesta en el olvido. Los muertos no saben lo que está pasando acá, ¿verdad? O sea, es una ignorancia, ¿verdad? Que uno diga, ay, mi abuelito que está en el cielo, ¿verdad? Que me ayude. Hay gente que así dice, ¿no? Que me ayude a poder hacer esto, ¿verdad? Que me ilumine. No, pues es que eso es antibíblico, ¿no? Eso, pues no. Es algo que Dios no aprueba, ¿no? Es algo que no está dentro de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Luego dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. En el libro o carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice un pastor, un evangelista, no lo está diciendo por ahí un aleluya, no, lo dice la palabra de Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido. ¿Qué entendemos por que está establecido? O sea, que Dios lo estableció, ¿no? Que es una regla, ¿no? Es algo que Dios estableció. Porque todo lo que está en la palabra de Dios, hermano, es porque Dios así lo estableció. Porque Dios se lo reveló a un hombre, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Dice, de la manera que está establecido. O sea, no es algo que uno pueda brincarse, ¿no? Y que uno pueda decir, bueno, estará establecido para fulano, para mengano, para mí, no. No, está establecido por Dios. De la manera que está establecido para los hombres, o sea, hermanos, eso está establecido de parte de Dios para todo el género humano, mujeres y hombres. De la manera que está establecido para los hombres que mueran, eso es algo natural, ese es el orden de la vida. Aquí Dios lo está dejando saber, ¿no? Está establecido para todos los hombres. O sea, es algo natural, predispuesto por Dios, ¿no? Dice, para los hombres que mueran una sola vez. Habla de una sola vez. Y de paso ahí también, ¿verdad? Pues vemos que no existe la reencarnación, ¿no? Porque la Biblia dice que mueran una sola vez. Dice, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo en esta fracción, en esta parte de la Biblia, ahí en Hebreos 9:27? Dios ha establecido, ¿verdad? Que todo género humano, o sea, hombre, mujer, muera una sola vez y de ahí va a dónde? Al juicio. Y en ese juicio, según la Biblia, no nosotros, ¿verdad? Según la Biblia, ese juicio, bueno, según, hermanos, la persona haya recibido al Señor Jesús, que es el único, ¿verdad?, que te puede salvar y librar de ese lugar al que nadie quiere ir, lugar de tormento. Entonces vamos todos, ¿verdad? Algún día vamos a partir, otros ya se fueron, se nos adelantaron. Si estaban en Cristo, ¿verdad? Si murieron en Cristo, si le entregaron su vida al Señor, si vivieron conforme a la palabra de Dios, fueron, ¿verdad? Murieron, se presentaron delante de Dios al juicio, vieron que la sangre del Cordero estaba en ellos, ¿verdad? Y entonces ahora están, ¿dónde? En un lugar descansando, en un lugar donde están esperando lo que al menos, ¿verdad?, nosotros bíblicamente estamos esperando, que es el arrebatamiento, ¿verdad?, la venida del Señor por su iglesia, y aquellos
que no aceptaron al Señor, porque, hermanos, la Biblia lo enseña claramente, ¿verdad? Aquel que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y esa sentencia no quiere decir solamente, ¿verdad?, que cuando te pregunten que si quieres o amas a Dios, digas que sí, porque la misma Biblia dice, este pueblo de labios me ama, me honra, pero hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, está diciendo de aceptar la salvación, de recibirlo a Él como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces todos aquellos hermanos que han recibido al Señor, ¿verdad?, murieron, se nos adelantaron, otros vamos a morir, y de ahí ¿qué va a pasar? Directamente al juicio, ¿no? En cuanto salgamos de aquí, de este cuerpo, ¡pum!, en el juicio, ¿verdad? Entonces ven la sangre del Cordero nosotros, bueno, pues a ver, aquí a descansar de tus obras, ¿verdad?, a reposar. Gloria a Dios. Dice que el Señor enjugará toda lágrima de los que lloraron, ¿verdad? Y el Señor nos dirá, pasa, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Y ahí a descansar. Los que lamentablemente, ¿verdad?, no recibieron al Señor, pues ¿a dónde, hermanos? A un lugar de tormento. Pero por ninguna parte la Biblia dice, ¿verdad?, que se les permite regresar. Queremos más claridad en cuanto a esto, hermanos. ¿Queremos más claridad? Vayamos a Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. ¿Queremos más claridad? Vayamos a Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, donde la palabra de Dios dice, la palabra de Dios, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Estando en tormentos. ¿En dónde estaba el rico según la Biblia? Estaba en tormentos, siendo atormentado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, mientras el rico estaba siendo atormentado, Lázaro, que era el mendigo, ¿verdad?, estaba descansando, estaba, ¿verdad?, en un lugar. Él sufrió en el mundo, tuvo sufrimiento, pero ahora estaba en la presencia de Dios, ¿no? En lo que en ese tiempo, ¿verdad?, los judíos, los hebreos, los israelitas conocían como el seno de Abraham. Versículo 24, entonces él, o sea el rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Quiere decir, hermano, que había mucha calor ahí. Quiere decir que el rico, hermanos, se estaba muriendo de sed porque, bueno, había mucha calor. Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, literalmente entonces estaba en un lugar donde había fuego, ¿no? Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, recuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Quiere decir, hermanos, que el rico vivió su vida como él quiso. Quiere decir que este hombre rico, hermanos, seguramente pensaba como la Biblia dice por ahí en alguna parte, ¿verdad? Dice el hombre, no hay Dios. Así la gente dice, ¿verdad? Muchas veces no hay Dios. U otros dicen, ¿verdad?, que si hay Dios
y que lo conocen, que lo tienen en el corazón, pero al final viven sus vidas como quieren, hacen lo que quieren, no obedecen a la palabra de Dios. Y eso éramos nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque yo era de los que decía que amaba a Dios y en diciembre participaba, ¿verdad?, en la iglesia católica, y yo pensaba que con eso ya me estaba, cuando venía la Semana Santa participaba en el Via Crucis que hace, yo pensaba que eso me hacía bueno, ¿no? Pero pues ¿de qué me servía si después de ahí me iba a tomar, me iba a vagabundear, a hablar malas palabras, a hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, hermanos, el rico, pues, esa era su vida del rico, ¿no? Dice, el rico tuvo bienes. Ahora, aquí, hermanos, hay que entender esto, ¿no? Entonces los ricos, ¿verdad? Por ser ricos son malos. No, no, no. Aquí, hermano, seguramente el rico no quiso tener una relación con Dios, ¿verdad? Porque ¿quiénes son las personas que van al tormento? ¿Quiénes son las personas que después que mueren van a un lugar que nadie quiere ir, ¿verdad? Y que según el pensamiento de la gente, pues nadie está ahí, porque en cuanto alguien muere, siempre la gente dice, descansa en paz, Dios lo tiene en su santa gloria, ya está descansando. No importa si en vida esa persona fue un ratero, un violador. Ahora bien, si esa persona se arrepintió, se puso a cuenta delante de Dios, ¿verdad? Como la Biblia enseña, pues alcanzó misericordia, ¿verdad? Porque al final solo Dios sabe eso. Pero bueno, el punto es, ¿verdad? Que el rico, hermanos, pues el rico seguramente era una de esas personas, ¿verdad? Que vivían su vida como querían, como si no hubiera Dios. Y Lázaro, ¿por qué fue al seno de Abraham? ¿Solo por ser pobre? ¿Solo por ser un mendigo? No, él fue a descansar a la presencia del Señor porque seguramente era un hombre que vivía haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso es que estaba en ese lugar, no por ser mendigo, no por ser pobre, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? En el versículo 26 dice, además, y esto es lo que, ¿verdad? Quiero que entendamos, ¿no? Mire la petición del rico, ¿no? A Abraham, ¿verdad? Dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí, tú atormentado. Mire lo que dice el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham, al rico, verdad? Los que están acá, ¿verdad?, en la presencia del Señor, no pueden ir allá donde están siendo atormentados, ni los que están atormentados pueden venir para acá, ¿verdad? En vida ustedes escogieron dónde querían estar. Recibieron el evangelio, recibieron a Jesús, se arrepintieron. Bueno, pues ellos están acá y ellos no pueden ir para allá, ¿no? Porque el rico quería que Lázaro fuera a mojarle, ¿verdad?, la punta, aunque sea de su lengua. Y Dios le dice que no, que eso no se puede hacer, ¿verdad? Ni ustedes pueden venir, ni nadie de aquí puede ir. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, entonces eso habla de allá, ¿no? Del lugar de tormento y la gloria de Dios. Entonces de ahí no pueden ir, pero ahí no menciona, ¿verdad?, de que no puedan venir para acá, para la tierra, ¿no? A visitar a sus familiares el día de muertos, el día primero. Bueno, vamos más adelante. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahora la petición del rico era, ¿verdad?, que mandara a Lázaro a la tierra, a su familia, ¿verdad? Cuando el rico dijo, bueno, pues aquí me voy a morir, ¿no? Ya estoy condenado. Pues cuando menos le voy a pedir que vaya y que le avise a mi familia que el infierno es real, que este lugar de tormento es real. Alguien por ahí dijo, hermanos, la gente no cree en el infierno o no va a creer hasta el día en que estén ahí y vean que es un lugar real, ¿no? Aunque bueno, el punto
Luego el tema esta noche no es hablar del infierno, sino de que no se puede venir que no se puede venir, ya sea que estés en el cielo o en el infierno, no se puede venir a la tierra de los vivientes, o sea, aquí a la tierra, pues. Por lo cual, hermanos, el celebrar un día de muertos con el pensamiento, porque ese es el punto, ¿no? El pensamiento que mucha gente tiene, y casi es la gran mayoría, que su muerto va a venir a visitarlo, es totalmente antibíblico. Y no solo antibíblico, sino es una, pues se puede decir hasta una blasfemia, ¿no? Porque, hermanos, eso no es posible. Al final ese altar que muchos hacen, ¿a quién será? Pues a los demonios. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos, dice. Si le fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, engaña a la gente. Recordemos que la palabra, ¿verdad? Satanás es acusador, pero en otra de sus acepciones quiere decir el que engaña. Y es lo que hace con el mundo, lo engaña, ¿no? Tú pon un altar, porque va a venir tu familiar a visitarte. Y es mentira. Al final ese altar lo que hace es, hermanos, atraer demonios, atraer espíritus inmundos que andan ahí. Eso es lo que hace, ¿verdad? Y recordemos, hermano, que así como existen ángeles, así como existe un reino de la luz, ¿verdad? Así como existe el reino de Dios, existe el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso es una gran realidad. Y la gente, ¿verdad?, en el desconocimiento, bajo el engaño del enemigo. Por eso Pablo decía, porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás, no las ignoremos, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros no debemos de ignorar que Satanás engaña, miente. Y eso lo ha hecho por siglos, hermano. ¿Cómo nosotros pretendemos ser más listos que Satanás cuando Satanás nos conoce desde que Dios nos formó? Desde que Dios puso a Adán y a Eva allá en el paraíso. Ya Satanás ya había sido expulsado del cielo. Satanás conoce al hombre. Gloria a Dios. Lo conoce de arriba abajo. Entonces él sabe cómo engañarnos, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que vino Jesús a darnos luz, a darnos vida, a iluminarnos, y ahora nosotros, ¿verdad? Pues ahí estamos en esa lucha entre el bien y el mal. Fíjese, entonces, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora el rico, ¿verdad?, quería que Dios, o que Abraham, ¿verdad?, porque ellos veían a Abraham como un precedente, enviara a Lázaro a avisarle a su familia aquí en la tierra, ¿no?, que ese lugar de tormento era real, que existía. Y le dice en el versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, Dios tiene siervos de Dios aquí en la tierra que anuncian la palabra, que anuncian el evangelio. A esos escuchen, óiganlos. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, que le estaba diciendo prácticamente a Abraham, al rico, ni aunque vaya Lázaro. Si no quieren escuchar a los vivos, si no quieren escuchar la predicación del evangelio, ni aunque vaya Lázaro, le van a poner atención. O sea, van a seguir viviendo como ellos quieran. Van a seguir haciendo lo que ellos quieran. Entonces, hermanos, en esta historia del rico y Lázaro, vemos claramente donde nadie puede venir de allá para acá. Nadie en que ha muerto, hermanos. Sea que esté en la gloria del Señor, sea que esté en un lugar de tormento, ¿verdad?
que según el pensamiento de la gente que no tiene conocimiento de la Biblia, pues todos están en el cielo, ¿no? No pueden venir a la tierra, hermanos, amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ahí el 1 de noviembre, ¿quién es el que se come el mole que puse? ¿Quién es el que se toma la cerveza que le puse a mi abuelo? Pues puede ser el borracho de la esquina, puede ser una potestad, un demonio, ¿verdad? Para que sigas creyendo a la mentira. Mire qué tremendo, porque la Biblia dice que los hombres, hermanos, lo dice la Biblia, no yo, prefieren creer a la mentira y no a la verdad. Dice, y por eso Dios les envía un poder engañoso. O sea, ¿qué es lo que quiere decir ahí la palabra de Dios? Por eso Dios permite que sean engañados. Entonces Dios es malo, entonces soy engañado porque Dios lo permite. No, es que tú lo quieres así. Y entonces como Dios, ¿verdad? No se le puede buscar a la fuerza, ni está esperando que tú le creas su palabra a la fuerza. Lo que hace es, ok, tú quieres vivir, yo te estoy presentando la verdad. Esta es mi verdad. Mi verdad es que los muertos nada saben. Mi verdad es que los muertos no pueden regresar a la tierra. Esa es mi verdad. Pero el hombre dice, no, a mí no me importa, ¿verdad? Mi tradición es que mi abuelito y mi tatarabuelo y todo siempre, ¿verdad? Hemos celebrado esto, ponemos altares, ponemos pan, hacemos las calaveritas y esto y lo otro y aquello. Y entonces ahí es donde Dios dice, bueno, ya te presenté la verdad. Hoy, hermanos, hoy, yo no soy nadie, hermano. No soy nadie, ni más que nadie, ni mejor que nadie. Pero hoy, Dios, a través de este siervo inútil, te está hablando la verdad. Te está presentando la verdad. Pero si tú no la crees, ¿verdad? Si tú dices que, ese está loco, el hermano, está loco el que está ahí, ¿no? No, yo no. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estás diciendo a Dios prácticamente, ¿verdad? Que, pues no, que a pesar de que hoy tú estás escuchando la verdad, tú estás escuchando que la palabra de Dios lo dice, no yo. Claro, yo soy el instrumento, ¿no? El que está hablando, pero no estoy hablando por mi propia cuenta, sino lo que la palabra de Dios enseña. Y si tú decides, ¿verdad? Decir no, entonces ahí, ¿verdad? Donde dice la Biblia, Dios permite que venga el engaño a tu vida. ¿Por qué? Porque prefieres vivir bajo la mentira. Prefieres creer eso. Entonces Dios no te está presentando esta verdad, ni te está diciendo, acepta la fuerza. No, te está presentando la verdad, que es su palabra. Ya tú decides, ¿verdad? Si abrazas esta verdad y dices, ok, yo voy a creer, porque como yo creo en Dios, aquí el hermano que está hablando no me está diciendo de su iglesia, no me está hablando de su religión, me está diciendo de la palabra de Dios, porque eso es lo que yo estoy haciendo aquí, amigo, hermano. Te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo lo que dicen en mi iglesia. Y claro que en mi iglesia lo dicen, ¿sabes por qué? Porque mi iglesia está fundamentada en la palabra de Dios y no enseñamos otra cosa que la palabra de Dios no enseñe. No enseñamos doctrinas de hombre. Toda la predicación tiene que estar basada en su palabra. Así es de que, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿La vas a recibir o la vas a ignorar? Todo depende de ti. Así es de que, pues la Biblia está bien clara, los muertos nada saben. Así que ten cuidado con ese tipo de prácticas, ¿no? Porque pues así es como se le abre la puerta al enemigo. Así es como uno deja entrar al enemigo a su casa. Cuando tú pones un altar, no sabes lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es decirle al enemigo, hey, aquí puedes estar. Eres bienvenido a este hogar. Mire qué triste, ¿no? Porque preferimos hacer eso en vez de abrir y decirle, Señor, Jesús, eres bienvenido a esta casa. Entra, toma el control, ¿verdad? De mi vida, de mi matrimonio, de mi salud. Entra, ya, entrónate aquí. No, mejor ponemos un altar, ¿no? Y le abrimos la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque pues el enemigo engaña y te dice que eso no tiene nada de malo. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra, ¿verdad?, pueda bendecir tu vida, y oramos a Dios para que, así como nosotros, ¿verdad?, un día el Señor nos ayudó, nos iluminó, pues lo haga contigo. Bendiciones.